los logros que se ha conseguido con este gobierno, tanto el campo, tanto la parte pública, lo que quiera, la obra pública excepcional, una autopista que estuvimos del año 60 pidiéndola, este gobierno la ha hecho. Tenemos para hablar, no nos alcanza el programa para nombrar los beneficios que le ha dado a este país este gobierno nacional y popular. Entonces yo creo que la gente comenzó a interpreta y por eso no acompañan al paro que han hecho ahora. Porque ayer en Leones se comercializó, hoy en Leones se estuvo comercializando. Los productores quieren trabajar, no quieren más este tipo de dirigentes que hacen negocios personales y particulares. Ya se lo han expresado. De 200.000 pesos en el monumento, de 200.000 personas en el Monumento a la Bandera, pasamos a 800 personas ayer en Bahía Blanca. Es un ejemplo que hay que abrir los ojos cuando uno es dirigente. Sí, paradójicamente digo, habría que celebrar un poco este paro, porque muestra qué diferencia hay entre el 2008, ¿no es cierto?, y el 2010. En el 2008 el paro tenía una aprobación social importante, importantísima realmente. En este momento, lo que está manifestando el compañero, pero además estamos viendo, realmente toda esa aprobación realmente no lo tiene. Y en segundo lugar, creo que ahora estamos viendo con claridad lo que se denomina campo. Aquí se ha hablado precisamente del lenguaje. Yo creo que ya tenemos que terminar con eso. Realmente lo que es el campo es precisamente estas grandes corporaciones, ¿no es cierto?, que tienen a su vez trabajo en negro, trabajo esclavo. Entonces estamos viendo las grandes contradicciones que tiene. Y por otra parte se están enfrentando dos proyectos con mucha claridad, ¿no es cierto? O sea, aquí se está enfrentando este proyecto agroexportador, ¿no es cierto? Enfrentar el proyecto agroexportador no quiere decir estar en contra precisamente de lo que se denomina el campo, de la producción, todo lo contrario. El problema es que hay que integrar lo que es la producción agrícola realmente con la industria, que viene a ser el país industrial, que es ese proyecto de país que nosotros hemos perdido, que de la guerra de los federales allá con los unitarios, ese proyecto de país que se ha perdido, es ese proyecto de país que ahora se está recuperando, que se está haciendo y que ahora lo estamos viendo con claridad. De manera que viene bien realmente que se manifiesten todas estas contradicciones. Dri, ¿en qué año usted empezó con los sacerdotes tercermundistas? Desde el principio. Desde el principio, fue en el fin del 68 cuando comenzó el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. ¿Y cuando usted ve que en el año 2011 hay trabajo esclavo todavía en Argentina, qué le parece? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Digo yo, la Iglesia tiene representantes suyos en todas partes, de manera que conoce precisamente esto. En el 2008 apoyó a las corporaciones agrarias. De hecho, están las declaraciones, por ejemplo, de Oesterheld, que decía: si todo el pueblo está en la ruta, el cura va a ir y los acompaña. Pero el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovic, fue más explícito y dijo: sobre todo durante estos últimos 100 días de conflicto, la actuación de la Iglesia fue altamente política. Si entendemos la política en su sentido más amplio y positivo, en cuanto colaboró a formar conciencia, ser abogado de la justicia y la verdad y educar virtudes. Es decir, apoyando completamente el lockout que habían hecho las corporaciones agrarias. Desde que se comenzó a hablar, desde que se descubrió el tema en San Pedro del trabajo esclavo, ¿la Iglesia se pronunció? La Iglesia no se pronunció, yo no conozco absolutamente ningún pronunciamiento. Buena pregunta y buena duda, ¿eh? Es impresionante, ¿no? ¿No se pronunció? ¿No se pronunció? No se ha pronunciado. Que yo conozca, no se ha pronunciado. Y lo conocería, evidentemente. Y hoy conversábamos. No se siente como involucrados, parece, ¿no?, en el problema. Hoy conversábamos, porque es apasionante hablar, sobre todo con un teólogo, que no es habitual. Y hablábamos un poco a mí se me ocurrió preguntar, este desvanecimiento, para no usar la palabra mal desaparecido, este desvanecimiento de la escena pública del cardenal Bergoglio. Es decir, que hace 2 años tenía un peso muy fuerte en la sociedad, una actividad pastoral muy intensa, obviamente en oposición y con tirantez con el gobierno, apoyando a ciertos sectores de la oposición, y ahora se ha diluido en el tiempo.
Yo pienso que todo esto estos escenarios que se están produciendo, además del voto que hablábamos del tema de el casamiento entre homosexuales, eso también achicó su preponderancia, ¿no? No, pero es que para ¿Puede mí... ser que haya pasado a la clandestinidad? Sí. Por lo menos una semiclandestinidad parece, sí. Con un pasamontaña ahora con este calor le va a costar. Claro. Hoy te pusiste las pilas, ¿eh? Pero, claro, sí. hay algo que se ha producido que es el casamiento igualitario, el matrimonio igualitario. Yo creo que ese es realmente es el punto de inflexión realmente cultural que ha golpeado fuertemente el poder de la Iglesia. Es decir, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo hace que ninguno de nosotros pensaba que realmente iba a ser posible, realmente que se llegase a esta ley, ¿no? Bueno, se llegó y la Iglesia ahí se jugó en sus máximas instancias, se jugó con todo en contra. Incluso ahí Bergoglio se desbocó, que a mi modo de ver tiene que ver con una puja interna que tiene a su vez con Aguer, porque el arzobispo de La Plata. El arzobispo de La Plata es el que expresa en forma más clara la concepción de Iglesia, la teología integrista que tiene Benedicto XVI, ¿no es cierto? Y Bergoglio entonces quedó un poco descolocado. Entonces, y tuvo que jugar fuerte frente a esto que se le presentaba, que era lo del matrimonio igualitario, que, digamos, si se aprobaba, como se aprobó, era una fuerte derrota frente a Benedicto XVI, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí tal vez venga precisamente este problema que arrastra en este momento Bergoglio, ¿no? Que haya tenido que pasar a una semiclandestinidad. Kraus, ¿qué se te ocurre? Voy a citar a Jean Vías de nuevo. ¿Se acuerdan de una obra de teatro, creo que de Carlos Gorostiza, se llamaba El pan de la locura? Sí. El teatro clásico, digamos, argentino, ¿no? De la dramaturgia argentina. Era el desarrollo, digamos, de una forma de locura a partir de un hongo, una bacteria que se generaba en el pan, en el trigo, que era en realidad el antecedente natural de lo que después fue sintetizado el LSD-25, el ácido lisérgico. Ajá. Yo creo que le entró algún salamina ahí de la zona con algún pan en mal estado y tenemos a Jean Vías en un viaje lisérgico. Pero más allá de esto, yo creo que no hay que banalizar o tomarse en broma estas menciones que tratan de poner en tono jocoso a personajes importantes de otros sectores ideológicos como el Che Guevara, digamos, en manos de personajes como Jean Vías, porque yo creo que lo que se pretende con este tipo de apropiaciones es también un vaciamiento de sentido. Entonces, en boca de Jean Vías, una cita de Ernesto Guevara es el intento de licuar, de descremar la doctrina que porta la palabra del Che. Es cierto, como dice Galeano, que a no burlarse del Che en las remeras, porque mucha gente se va a sentir con la curiosidad de ir a averiguar quién es. A lo mejor muchos simpatizantes de Jean Vías dicen quién era este señor Guevara, y ese tiro sale, algunos tiros salen por la culata, pero no es inocente, digamos, no es una grosería ni es un viaje lisérgico. Es el intento de la destrucción del sentido profundo que tiene un símbolo latinoamericano como es Guevara, ¿no? Sí. Ahora, es muy loco también que salga con que él hacía cosas parecidas, que el Che hacía cosas parecidas a él en el monte, es lisérgico. Claro, alguna cosa parecida en el monte debe haber hecho. Debe haber hecho. Eso seguro. Pero que lo diga 3 días después, que dijo que resulta que ahora vienen los pueblos originarios y quieren pedazos de tierra. Bueno, esta es la contracara, digamos. Yo soy un tipo de la Pampa Húmeda, estoy recién llegado de ahí, nunca vi tanta prosperidad como en estos años en la Pampa Húmeda, concretamente en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y en todo el camino que vas del noroeste de la provincia de Buenos Aires hasta Buenos Aires, que lo hago de memoria y con los ojos cerrados. Ahora, la contracara de este desarrollo de este modelo primitivo, agroexportador y de monocultivo, es la extensión de la frontera agropecuaria a costa de la apropiación de las tierras de ese otro campo,
de la gente que hace agricultura de subsistencia, que se arraiga a sus lugares, que vive en comunidad, que conserva el ecosistema. Hay que andar en Santiago del Estero, en Salta, para ver el destrozo que se ha hecho, no solo con el medio ambiente, sino con la cultura, con el bienestar y con la identidad de los pueblos. Y bueno, esta es la contracara de esta prosperidad del monocultivo, este primitivismo absoluto en el que se pretende identificar, digamos, como un atavismo de rentistas agrarios y la patria. Esa patria es la patria de los pibes banderilleros que son fumigados con el glifosato, que en los lugares donde no hay agua corriente la gente se muere apestada. Ese es, y los pueblos originarios que son eventualmente, si fuera necesario, asesinados para conseguir una lonja más para sembrar soja. Esto es. Es interesante cuando hablamos del lenguaje, ¿no es cierto? Sobre todo, hace mucho tiempo que venimos hablando, desde que se inició el tema del conflicto sojero. Yo mismo estoy privándome de decir la palabra campo y ahora voy a explicar por qué esto del lenguaje no debemos dejar que se apropien de la palabra. Lo mismo del Che Guevara. Es decir, hubo mucho tiempo acá donde, como los militares de la represión se habían apropiado del himno y de la bandera, muchos de nosotros, cada vez que se cantaba el himno, sentíamos que no éramos de ese himno o de esa bandera. Era una cosa inconsciente, no explicitada, pero estaba en la comunidad, estaba hecha. De pronto aparece un fervor, una identidad argentina, por lo cual volvimos a apropiarnos, en realidad volvimos a recuperar, no apropiarnos, a recuperar lo que es nuestro y es de todos, inclusive de los militares. En el caso del problema agrario, nos arrebataron el lenguaje por culpa de los grandes medios, que usaron la palabra campo en todos los títulos, por lo cual no había forma, y tan es así que los propios medios oficiales, o por lo menos que tienen, empatía con este modelo, la ponen entre comillas, pero la usan y nosotros acá la tenemos que usar y si yo me tengo que contener, porque lo natural es decir campo. Bueno, yo creo que hay que empezar a recuperar la palabra y hacer que esa palabra quede extraña en la boca de ellos. Bien. Sobre eso quiero decir algo. Sí. En primer lugar, todos los símbolos son objetos de luchas hermenéuticas. Es decir, las luchas sociales, las luchas políticas se desdoblan siempre en luchas hermenéuticas. ¿Quiere explicar qué es hermenéutico? Hermenéutica es la interpretación, o sea, se reinterpretan continuamente los símbolos. Un símbolo, por ejemplo, es San Cayetano. ¿Qué es lo que hace el devoto? ¿Qué es lo que hace Bergoglio? ¿Qué es lo que hace el dirigente? ¿Qué interpretación hace cada uno? Claro, hace distintas interpretaciones porque tratan de apropiarse del símbolo, ¿no? Y con respecto al lenguaje, decía Hegel precisamente, ¿cómo cambia el Estado feudal en el Estado absolutista? Cuando cambió el lenguaje, cuando el vasallo feudal le daba consejo, ¿no es cierto? Cuando el consejo pasó a la adulación, entonces Luis XIV pudo decir, el Estado soy yo. Qué interesante. Ahora sí, nos vamos a las declaraciones.